A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Hoy 24 de mayo estamos celebrando el bicentenario de la gesta libertaria en el Pichincha. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Muchos siglos atrás, un famoso griego había dicho algo que para la época resultó incomprensible. Dadme una palanca y moveré el mundo. Y la gente se preguntaba, ¿para qué mover el mundo? ¿Y a dónde moverlo? Si el planeta que habitamos era inamovible y estaba y estaría por los siglos de los siglos en el centro del universo. Pero sucede que en una aldea polaca nació un jovencito que estudió humanidades y derecho, y al final se graduó como médico. Y ese joven, con tanto conocimiento a cuestas, también se hizo sacerdote y, como si fuera poco, estudió matemáticas. Y mirando al cielo, descubrió que todo estaba equivocado, que nada estaba quieto, que todavía se movía, que no existía ningún centro, que nada de lo que se creía era cierto. Este médico, sacerdote, humanista y matemático polaco se llamaba Nicolás Copérnico. Y utilizando la palanca de su inteligencia y apoyándola en la ciencia, movió la Tierra del centro del universo y la lanzó de un solo golpe a un rincón perdido sin importancia. Lo más extraordinario es que aquella idea revolucionaria fuera expuesta por un sacerdote de temperamento conservador. Y además, contra lo que planteaba la doctrina oficial de la Iglesia, que la Tierra era el centro del cosmos. Por eso Copérnico publicó su teoría con el nombre de un alumno suyo, de acuerdo con el joven estudiante que no temía enfrentar la represión de la Iglesia. El estudiante, feliz, llevó el libro a casa de su maestro Copérnico para que viera la primera edición, pero no todo fue alegría. El joven encontró a su maestro en el lecho de muerte y en esas circunstancias le entregó el libro que alcanzó a mirar. Horas después, Copérnico moría y lo hacía tranquilo, sabiendo que de un solo golpe nadie como él había causado tanto impacto. Copérnico había sacado a la Tierra del centro del universo y nos había convertido en una minúscula mota de polvo, flotando en la inmensidad del cosmos y del misterio. Fue un día como hoy, 24 de mayo de 1543. Las principales noticias del día. Titulares. Lenín Moreno incumplió el 58% de lo que ofreció en su plan de gobierno. Visita de Jill Biden demuestra el interés por fortalecer relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Quito lidera el pago de impuesto altos patrimonios. Cerca de 90 millones de dólares costará el censo nacional. En salud, ¿por qué los adolescentes se hacen heridas y cortes? En el segmento de opinión, recuperación económica y el primer año de gobierno. En política internacional, bicentenario. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, el Pikachu de nuestros complejos. José Hernández, a Jorge Glass lo pescan delinquiendo. El blog de la noticia. Noticias del día. Lenín Moreno incumplió el 58% de lo que ofreció en su plan de gobierno. El 35% de las metas que se planteó el gobierno del expresidente Lenín Moreno son imposibles de cuantificar, por lo tanto, su gestión en esas áreas no puede ser evaluada. Eso equivale a 199 acciones que formaron parte del Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda una Vida. El plan tenía 3 ejes: derechos, economía y sociedad.
además de 9 objetivos y 149 metas específicas. De ellas, solo 88 tenían valores y proyecciones anuales, mientras que las otras 61 entraron en la categoría de metas enunciativas que no se pueden medir. Según un informe de auditoría de Contraloría, hubo también 130, el 23%, de indicadores que quedaron pendientes porque se evalúan en periodos de tiempo que sobrepasan el plazo de entrega de informes anuales que deben presentarse cada mayo. Para su evaluación, la Contraloría comparó las metas y cumplimientos entre 2017 y 2019 y determinó que solo se cumplió el 42% de los objetivos, ya que las cifras del último año nunca fueron entregadas y los informes no existen. La auditoría demuestra que durante el gobierno de Moreno, la Secretaría de Planificación no realizó ningún seguimiento periódico del cumplimiento de las metas y objetivos del plan de gobierno. Visita de Jill Biden demuestra el interés por fortalecer relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. El jueves 19 de mayo del 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la primera dama, María de Lourdes Alcíbar, recibieron en el Palacio de Carondelet a Jill Biden, primera dama de Estados Unidos. En el encuentro, Lasso destacó que la presencia de Biden es una muestra más de las muy estrechas relaciones que unen Ecuador y Estados Unidos. Lasso durante la cita también aseguró que uno de los aspectos prioritarios en la gestión es desplegar iniciativas para corregir deficiencias en temas de desnutrición infantil y educación. La primera dama del Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, agregó que la lucha contra la desnutrición crónica infantil es el compromiso de esta administración. Su homóloga estadounidense, Jill Biden, coincidió en la importancia de la cooperación en el trabajo entre países para atender a los más vulnerables. Biden afirmó que los Estados Unidos están comprometidos con Ecuador. Muestra de ello son las acciones conjuntas que han emprendido en vacunación, capacitación y asesoría a empresarios y pequeñas empresas, preservación de la biodiversidad, educación y seguridad. Quito lidera el pago de impuestos a altos patrimonios. El Servicio de Rentas Internas recaudó $108.3 millones por el impuesto único y temporal para personas con altos patrimonios entre enero y abril de 2022. Con $56.6 millones, las personas domiciliadas en el Cantón Quito aportaron el 52% del total recaudado por este tributo. La Ley de Desarrollo Económico o Reforma Tributaria, que entró en vigencia en 2021, creó este impuesto, cuyo pago debía hacerse en marzo de 2022. ¿Quiénes contribuyen? Un total de 5.227 personas con patrimonios individuales de $1 millón en adelante y las sociedades conyugales que tienen un patrimonio de $2 millones en adelante. La tarifa del tributo es entre el 1% y el 1.5% del patrimonio que fue declarado el 1 de enero de 2021. El impuesto a los altos patrimonios que pagaron los contribuyentes en Quito es casi 4 veces superior frente a lo recaudado en Guayaquil. Los contribuyentes de la ciudad portuaria pagaron $13.8 millones o el equivalente al 12.08% de la recaudación total por esta tasa. El cantón de San Borondón está en tercer lugar con $10.5 millones que representa el 9.72% del total recaudado, mientras que los contribuyentes de Cuenca pagaron $9.03 millones o el 8.3% del total recaudado en todo el país. Según el Ministerio de Finanzas, la meta de recaudación por la contribución única a los altos patrimonios es de $261 millones para el 2022. Hasta abril, el Servicio de Rentas Internas había recaudado el 41.5% de esta meta. Cerca de $90 millones costará el Censo Nacional. A 4 meses de que comience el censo en línea anunciado por el gobierno, la mayoría de tareas aún están pendientes.
Aunque el trabajo viene desde el 2019, la ejecución del presupuesto para su desarrollo avanza lentamente. El gobierno tiene previsto que todo el censo cueste en total unos 90 millones. 33 millones se han ejecutado entre el 2018 y 2021. Pues la preparación viene con anticipación, dado que el censo se debía desarrollar en el 2020. Casi 57 millones de dólares que están previstos para el 2022-2024, con el mayor gasto enfocado en 2022, año en el que el censo será. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, desde diciembre del 2021 se ha gestionado una línea de crédito para el financiamiento del proyecto a través del Banco Mundial y garantizar la ejecución del censo. El cambio en la metodología, sin embargo, obligará a hacer gastos distintos a los de los anteriores años. Uno de ellos, por ejemplo, es la adquisición de tabletas para que los encuestadores puedan ingresar la información digitalmente. Además, está el pago que recibirán las personas reclutadas como encuestadores presenciales, civiles. Según Jorge García, subdirector del INEC, la convocatoria será digital en las próximas semanas. El pago que recibirá cada uno dependerá de la cantidad de trabajo asignada, pues esta varía entre los encuestadores. Parecería que cuando los hijos crecen e ingresan a la adolescencia, los padres empiezan a cuestionarse y a tener preocupación y alerta de muchos aspectos que son situaciones que pueden generar riesgos en los adolescentes. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el tabaco, en ocasiones también las relaciones sexuales a muy temprana edad. Son señales de alerta que a los padres les ponen mucho más atentos frente a este acompañamiento que van realizando con sus hijos adolescentes. Pero hay ciertas condiciones también que para un grupo de padres empiezan a ser preocupantes. A veces observan cambios en la conducta alimentaria de sus hijos y otras veces que parecería no ser tan frecuente, pero que vemos en las últimas décadas que la incidencia es cada vez mayor, es el hecho de que hay un grupo de adolescentes que empiezan a cortarse sus muñecas, a cortarse las piernas, a mostrar una sensación, digamos así, de canalizar su enojo, la rabia o de no saber autorregular sus emociones a través de estos cortes, que se los conoce con el nombre de cutting. Es una forma de autoagresiones que están ya consideradas dentro del manual de diagnóstico de las enfermedades o de las alteraciones mentales. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de estas agresiones? Hacemos referencia a condiciones en las cuales los adolescentes, sobre todo entre los 13 años y los 16 años de edad, empiezan a lastimarse a sí mismos hasta el punto de sacarse sangre, ya sea cuando lastiman sus brazos, sus muñecas o también sus piernas. No es una condición específica de los varones o específica de las mujeres. La manifestación en la cual ambos grupos de género pueden demostrar este tipo de conductas es diferente. En las mujeres usualmente observamos conductas de cortes, que pueden ser con objetos cortopunzantes o también con sus uñas, lastimarse hasta que ellas observan la sangre. En cambio, en los varones suele darse más bien manifestaciones de golpes, de autoagresiones, de golpearse ellos mismos, de golpear, por ejemplo, la pared hasta lastimarse sus manos o de golpearse la cabeza, en definitiva, de autoinfligirse dolor. Pero ese dolor y esta manifestación de autoagresión hacia sí mismo puede estar vinculada, como les decía hace un momento, con situaciones en las cuales ellos están viviendo un estrés muy constante, muy elevado, situaciones de dificultades en su casa, en la intercomunicación con sus padres, en las relaciones con sus compañeros, lo que deriva entonces en este tipo de conductas. Conductas que no necesariamente pueden llegar al suicidio, pero que sí existe un porcentaje alto en la población de adolescentes que practican este tipo de conductas que puede hacerse crónico y que requiere indiscutiblemente una acción inmediata, una intervención que irá desde el punto de vista psicológico, pero también en ocasiones desde el punto de vista psiquiátrico. No siempre son condiciones que van a pasar, no siempre son condiciones que
que tenemos que pasarlas desapercibido. Los padres tienen que estar muy atentos frente a estas condiciones. Pero ¿qué hacer cuando un hijo tiene este tipo de conductas? Lo primero, lo fundamental y lo que se debería hacer en un primer momento es esa necesidad de escuchar al hijo. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Pero no escucharle desde el enojo, es decir, de mira cómo te estás lastimando, mira cómo se te está dañando tu cuerpo, tus brazos o tus manos, sino más bien de escucharle cuál es la necesidad que él tiene de realizar este tipo de acciones. Los adolescentes usualmente reportan que cuando ellos hacen este tipo de conductas, usualmente sienten un alivio. Son conductas inapropiadas, obviamente, para regular o para autorregular sus emociones. Pero miren ustedes que en el cerebro muchas veces la ira y el temor tienen un punto en común, y es esa forma de expresar o de producir ciertos neurotransmisores que generan una liberación de ese estado de tensión máximo y una disminución de la tensión. Y ambas están vinculadas muy estrechamente. Entonces, eso implica que deberíamos encontrar los recursos que el adolescente está teniendo y aquellos que no ha desarrollado todavía para manejar este tipo de conductas. No siempre es sencillo cuando los adolescentes llegan a este punto, no siempre es sencillo que ellos abran los canales de comunicación con sus padres o con los adultos más cercanos a ellos, pero a veces sí lo hacen con sus compañeros, a veces lo hacen también con personas cercanas a la institución educativa de pronto, y tendrían que ser ellos los puentes a través de los cuales busquemos una intervención inmediata y busquemos un acompañamiento oportuno. La adolescencia no tiene por qué ser vivida como una etapa de crisis o como una etapa de conflicto o de tensión. Sabemos que es un momento de transición y es importante que los adultos ayudemos a transitar en ese periodo de tiempo. Nuestros adolescentes se están ajustando nuevamente ahora a esta nueva forma de vivir la realidad después del COVID. No ha terminado todavía la pandemia, pero aún así ellos están buscando formas de adaptarse. No siempre será sencillo. Para muchos de ellos saltaron estos 2 años de confinamiento, les hicieron saltar desde la niñez a una etapa ya mayor de su adolescencia. Sí, experimentaron los cambios físicos, pero no desarrollaron todas las habilidades socioemocionales necesarias para vivir ese proceso. Y es ahora donde padres y educadores tenemos que estar pendientes para ayudarles a hacer esa transición. El desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de la autorregulación, del reconocer sus emociones y de canalizarlas apropiadamente pueden evitarnos este tipo de situaciones que son sumamente preocupantes y desestabilizan muchas veces una buena armonía familiar. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Habíamos estado hablando la semana anterior sobre ciertos indicadores que demuestran cómo está y cómo evoluciona la economía ecuatoriana. Habíamos indicado que el primer acierto y el primer éxito que ha tenido el gobierno en esta materia es lo que tiene que ver con la pandemia, la lucha contra el virus que sigue amenazando nuestra vida. Un éxito total. También habíamos dicho de que la Reserva Internacional estaba en 9.000 millones de dólares aproximadamente, nivel que a veces sube y a veces baja, pero eso implica, digamos, ciertos mensajes a los organismos internacionales de financiamiento, a los banqueros internacionales, a los gobiernos que ayudan en cooperación técnica, en cooperación financiera con el Ecuador. Segundo indicador muy positivo, muy acertado de cómo evoluciona la economía ecuatoriana. Pero habíamos indicado también que el sector externo está evolucionando en forma importante. No solamente por el aumento del precio del petróleo, que sigue para el caso ecuatoriano en más de $90, cuando el presupuesto del Estado que está en vigencia está alrededor de $60, ¿sí? Eso implica sencillamente más ingresos, no solamente a la balanza de pago, sino que implica más dinero y más recursos financieros al Petroecuador y a las finanzas públicas en general. Pero aquí en el materia del sector externo, también hay que decir, como habíamos ratificado anteriormente y hoy lo volvemos a insistir, hay un superávit no solamente en la balanza comercial, sino en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es importantísimo. Y hay un tema en el sector externo que es importante porque se está poco a poco abriendo el camino. ¿Para qué? Para abrir más mercados en el mundo.
El presidente, de forma personal, y su ministro correspondiente, viene haciendo convenios en general con varios países en el mundo para abrir los mercados y ganar más mercado para las exportaciones de bienes y servicios, fundamentalmente no petroleras. Ya en Chile entró en vigencia el tratado comercial. México es posible que en pocos meses también se apruebe por parte del gobierno mexicano y del presidente AMLO. Interesante resultado. Pero aparte de eso, sencillamente Estados Unidos también ha reiniciado toda una serie de reuniones con el Ecuador y tendremos dentro de cierto tiempo pues un tratado de libre comercio también con Estados Unidos. Y el propio presidente, a su vez en la visita a China, ha comprometido a China continental a comenzar a hablar sobre un tratado de libre comercio. Esto está avanzando y eso es un acierto del gobierno y hay que decirlo y hay que ratificarlo. Pero aparte de eso también habíamos visto que hay a nivel internacional, se va al Ecuador, que también un gobierno muy responsable en términos de las finanzas públicas. Hay un déficit fiscal muy manejable. El año 20 el déficit fiscal fue de 7,000 y pico millones de dólares. El año pasado fue como 4,000 y este año se anuncia que será como 2,000 millones de dólares. Naturalmente que esto, según los organismos internacionales, según los banqueros internacionales, según los gobiernos que cooperan con el Ecuador en varios casos, sencillamente es muy positivo. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, sencillamente una parte tiene que ver sencillamente con los ingresos petroleros, porque ha aumentado el precio y para Ecuador está pues obteniendo Ecuador más de $90 el barril y el WTI, que es el crudo marcador para fines ecuatorianos, está en más de $100. Hay alguna gente que piensa que sencillamente ese precio va a seguir sostenible todo este año. Eso es una incertidumbre porque está de por medio el tema que tiene que ver con la invasión que ilegítimamente, ilegalmente, erróneamente hizo Rusia y sigue haciendo Rusia del territorio de Ucrania. Es que el precio del petróleo vuelva a un nivel normal de entre 60 a $70. Y el gobierno tendrá que estar preparado para esa etapa. Pero eso implica aumento de los ingresos y de esa manera ha permitido bajar el déficit. Pero aparte de eso hay aumento también de los ingresos tributarios. ¿Por qué razones? Porque la economía está creciendo, sí señor, está creciendo, no a la tasa razonablemente adecuada, que luego hablaremos sobre ese tema, pero está creciendo, pues, y el año pasado creció al 4,2%, una buena tasa, y este año, pues, el Banco Central cree que se crecerá cerca del 3%. Hay organismos internacionales que creen que se podrá crecer este año por parte de Ecuador al 4,5%. Yo no creo eso, pero sencillamente la economía está creciendo y eso implica que las recaudaciones tributarias aumentan, especialmente cuando usted ve el IVA. El IVA está creciendo a tasas del 14, del 15% en términos anuales. Eso es importante. En segundo lugar, las recaudaciones de importaciones están creciendo porque sencillamente las importaciones están creciendo de forma muy adecuada. ¿Por qué? Porque la economía se está reactivando, ¿verdad? Entonces, el sector externo marcha adecuadamente y aparte de eso hay que decirles de que por efectos que en las economías desarrolladas como Estados Unidos, Europa, etcétera, hay muchos ecuatorianos que hoy por hoy tienen empleo y han comenzado a enviar pues una cantidad de más importante a sus familiares en el Ecuador. Las remesas de inmigrantes ecuatorianos desde el exterior están como en 5,000 millones de dólares y eso es muy importante. Entonces, una serie de elementos de balanza de pago del sector externo son muy positivos y hay que decir que es un acierto del gobierno el haber diseñado y seguir implementando una política económica que permitirá abrir más mercado para exportar mucho más bienes y servicios. Pero también hay cierto tema que no es un acierto del gobierno en materia de finanzas públicas. Sacrificar la inversión pública. El gobierno no está gastando lo suficiente en inversión pública. Más bien se está disminuyendo la asignación de recursos para todo lo que es inversión pública. Inversión pública no solamente del gobierno, sino de las entidades, de las empresas estatales, los municipios y consejos provinciales. Ese, en mi juicio, es un error. Pero naturalmente, el gobierno ha dicho sencillamente que esto era parte de la primera etapa del primer año de gobierno, pero que a partir del segundo año va a crecer la inversión pública. El futuro progreso del Ecuador, el futuro crecimiento de la economía, el futuro crecimiento del estándar de vida de los ecuatorianos requiere irremediablemente más inversión pública. Hay que ampliar más carreteras. Se necesita
la carretera, la autopista, Quito, Guayaquil, Guayaquil, Quito. Y eso hay que hacerlo con inversión extranjera privada. Pero es necesario acometer esa serie de proyectos que es importante en materia de infraestructura. Como hemos dicho alguna vez y hoy lo volvemos a ratificar, se necesita armar y ejecutar y de pequeños proyectos de riego. Ahí el objetivo no solamente es económico, sino político, social, para beneficiar a los pequeños agricultores, porque de repente los agricultores no pueden sacar su producción porque falta un camino vecinal, por ejemplo, y los pequeños proyectos de riego porque eso aumenta la productividad de la tierra y eso beneficia al estándar de vida de los pequeños agricultores. Por lo tanto, se necesita que la inversión pública desde el inicio del segundo año del gobierno de don Guillermo Lasso comience a crecer en sectores importantísimos que den más empleo y más empleo. Pero aparte de eso, que es uno de los desaciertos, yo diría, pero entiendo que forma parte de la estrategia económica durante el primer año del gobierno, sencillamente se va a corregir. Pero ese desacierto que ha sido presente, entendemos, vuelvo a insistir por tercera vez, va a ser reparado, porque la inversión pública va a crecer según anuncio del ministro de Finanzas y del propio presidente de la República. Pero aparte de eso, mis amigos, hay otro indicador, el indicador que tiene que ver con el crecimiento de la economía. ¿La economía está creciendo? Sí, definitivamente está creciendo, sí señores, está creciendo, pero no está creciendo a las tasas que son necesarias para estar preparados mejor para combatir la pobreza y pobreza extrema, para combatir sencillamente, ¿qué cosa? Las desigualdades que existen en materia de ingresos en el Ecuador. Se necesita crecer mucho más para crear empleo adecuado. ¿Y qué significa crecer más adecuadamente? Que el Producto Interno Bruto, sin inflación, en términos reales, como se dice, tiene que ser no solamente en el periodo que falta de 3 años para que complete el señor presidente su periodo presidencial al 5%, sino a 10 años por lo menos tiene que crecer la economía ecuatoriana al 5% en términos per cápita. Y si es que la población ecuatoriana, que antes el Banco Central estimaba que crecía en el 1,5% y que ha corregido la cifra y que es posible que esté creciendo en 1,1%, eso implica que la economía a nivel global, sin inflación, tiene que crecer a más de 6%. Eso le permitirá crear las condiciones a este gobierno y a cualquier gobierno del futuro para tener más ingresos, más recaudaciones. ¿Con el fin de qué? De asignar más recursos a la agricultura, más recursos a los sectores sociales como educación, por ejemplo, como salud, ¿sí? Entonces, el organismo de planificación del gobierno tiene que corregir cierta estrategia desde el punto de vista de crecimiento de la economía para que la economía crezca mucho. Con este tema la próxima semana. Gracias, mis amigos. Les agradezco por la bondad que tienen ustedes de escuchar este programa. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos hablar del año del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ha sido un año problemático, poner la casa en orden no es fácil. Entender el mundo de lo público tampoco es nada sencillo. Ha tenido una serie de puntos a favor, pero también una serie de críticas. Si hablamos de puntos a favor, no podemos dejar de mencionar el control de la pandemia, el gran nivel que hemos conseguido en vacunación a toda la población, primera, segunda dosis y ahora tercera y hasta la cuarta con refuerzos. Esos son temas positivos porque un país que avanza, que está vacunado, puede lograr reactivar la economía. Al mismo tiempo, hay una serie de información que el gobierno nos ha entregado. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, en el 2021 creció al 4.2%, lo cual fue mucho más grande que lo esperado. Por otra parte, también la Reserva Internacional al 6 de mayo se citó en $8.300 millones, un 70% más alto de lo que recibió el gobierno. El déficit fiscal presupuestario general del Estado se redujo de $7.600 millones a $4.300 millones, asegurando sostenibilidad de las finanzas públicas. La inflación a abril se citó en el 2.9%. Somos uno de los países a nivel mundial con la inflación más baja, y lo cual garantiza poder adquisitivo, tranquilidad de los hogares. Tampoco tenemos devaluación al estar dolarizados. La deuda pública se ha reducido su peso dentro de la economía en 1.7% del PIB
entre julio del año pasado y marzo de este año. Hay una balanza comercial superavitaria favorable para el Ecuador de 3.000 millones de dólares. El empleo adecuado y el subempleo se han fortalecido. Hay plazas de empleo. Se habla de 125 de 200.000 plazas de empleo creadas. Y el riesgo país, cuando asumió el presidente Lasso, estaba en 1.169 puntos y ahora está en torno a los 800. Son cifras macroeconómicas positivas. Ecuador ha ganado credibilidad, ha ganado confianza en los mercados internacionales, pero hay que seguir trabajando casa adentro. El tema de inseguridad es terrible. Todos la sentimos en cada momento. Cada ciudad tiene sus problemas. Ciudades con más problemáticas como Guayaquil, Esmeraldas, Manta o la provincia del Oro y la provincia de Los Ríos, pero todo el Ecuador vive temas de inseguridad. Lo de las prisiones es algo que no podemos casi entender ni comprender lo que ha vivido el país en los distintos recintos penitenciarios, ya sea en Cuenca, ya sea en Santo Domingo, ya sea en Guayaquil o ya sea en La Tacunga. Esto hay que controlarlo, así es que hay que mirar. Tenemos cifras positivas en la parte macroeconómica, pero hay que dedicarse qué pasa internamente en el país. ¿Qué pasa con la inversión de educación? ¿Qué pasa con las otras áreas de salud? Tiene que haber acceso a medicamentos. Tenemos que saber efectivamente la situación en el tema de desnutrición. Pensamos que es muy positivo que este año se lleve a cabo el nuevo censo de población y vivienda, que también debería incrementarse o hablar también del tema salud para saber cuántos ecuatorianos somos, en qué condiciones estamos, qué está pasando al interior del Ecuador y cuántos habitantes efectivamente están en el país. Así es que muchas cosas que pensar, muchas cosas que meditar, seguir trabajando en equipo para que el país salga adelante luego de este primer año del gobierno del presidente Lasso. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos semana a semana. Global Hoy con Alan Cate. Dentro de un proceso continental que tuvo su antecedente en las declaraciones de independencia de los Estados Unidos de 1776 y de Haití de 1804, del Imperio Británico y de Francia respectivamente, las colonias españolas de la América continental, a raíz de la invasión napoleónica a España y el reemplazo del rey Borbón Fernando VII por el hermano de Napoleón, José Bonaparte, como rey de España, desconocen al monarca impuesto y, manteniendo su juramento de fidelidad al rey Fernando, se van constituyendo en juntas de gobierno locales que pronto van más allá y proclaman la independencia. En mayo de 1809, en la ciudad de Chuquisaca, en Bolivia, se produce el primer pronunciamiento independentista de la América Española, seguido por el de Quito a los pocos meses, el 10 de agosto, en el que será llamado Primer Grito de la Independencia, fecha insigne para la historia nacional, con su trágica consecuencia, un año más tarde, la matanza de los patriotas quiteños en el cuartel real por las fuerzas realistas que, provenientes de Lima, capital del Virreinato del Perú, se encargaron de la supresión de la revolución quiteña en un baño de sangre que decapitó a lo mejor del pensamiento libertario de la Real Audiencia de Quito. Cuánta falta harían esas mentes valerosas y lúcidas en las campañas por la independencia que se extenderían por toda América tras la restauración borbónica, y más aún en la creación del Ecuador tras el efímero experimento de la Gran Colombia. Resulta interesante destacar que en la propia España, a partir de 1808, se libra también una guerra de independencia contra el invasor y ocupante francés, y un año más tarde que en Chuquisaca o en Quito, en septiembre de 1808, se instalan las Cortes de Cádiz, una respuesta institucional popular que sentará las bases para la creación de un Estado-nación español plasmadas en la Constitución de 1812, revolucionaria en cuanto radicaba la soberanía en la nación y no en un monarca cuya legitimidad provenía ya no de un derecho divino, sino de la nación y sus leyes. Establece el esencial principio de la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley,
Quienes impulsaron e impusieron buena parte de dichas reformas eran pensadores liberales ilustrados que comprendían la necesidad imperativa de reformas que actualizaran al anacrónico aparato estatal del Imperio español. En las Cortes estuvieron representados, cierto es que bajo criterios discriminatorios raciales o de casta, los territorios ultramarinos, es decir, las colonias españolas en América. La condición de país ocupado por una invasión externa, que resultaba ser la Francia de Napoleón, que pese a la condición imperial que éste asumía, mantenía entre los círculos ilustrados el prestigio de la Revolución Francesa de 1879, que había dado fin al ancien régimen de la monarquía francesa, no podía ser usado como argumento ideológico sin ser vinculados a ese invasor, por lo que debieron negociar alianzas puntuales sobre diversos temas con los sectores monárquicos absolutistas o con los conservadores moderados. Este proceso tuvo un abrupto final con el retorno de Fernando al poder, restablecido en su trono nada menos que por Napoleón en marzo de 1814. En mayo suspendió la Constitución y las Cortes no volvieron a reunirse como estaba previsto en Madrid, sino que fueron disueltas, desechándose toda la legislación por ellas elaborada. Los cabecillas liberales fueron perseguidos, encarcelados o exiliados. Los representantes de las colonias debieron retornar como pudieron a América con las noticias del regreso del absolutismo y el final de cualquier modelo de gobierno autonómico. Se reactivaron los proyectos de independencia que durante la vigencia de las Cortes se habían ralentizado ante las perspectivas de unas reformas de fondo en la administración de virreinatos y audiencias en América. El final de las guerras napoleónicas, si bien da lugar al restablecimiento del absolutismo, determina también el surgimiento de unas realidades objetivas decisivas hacia el futuro de Europa, pero también de América. El gran vencedor de la larga contienda contra la Francia imperial es sin duda el Imperio Británico, al resistir exitosamente el bloqueo napoleónico por su control marítimo, sobre todo tras su decisiva victoria naval contra las flotas combinadas de Francia y España en la batalla de Trafalgar. La potencia industrial británica, un verdadero powerhouse de su tiempo, requiere mercados para su producción y tras la victoria buscará ser la presencia dominante en el mundo. Ante las limitaciones que la restaurada monarquía borbónica pretende establecer en el comercio con las colonias, la Gran Bretaña opta por alentar los adormecidos planes independentistas en América, aportando dinero, armas y tropas a tal empeño. Muchos veteranos de las guerras napoleónicas, en el desempleo tras las mismas, se embarcan para las Américas y se integran a las nacientes huestes libertarias. América del Sur se moviliza desde dos frentes, con Bolívar en el norte y San Martín en el sur. Tras años de luchas y batallas, se encuentran finalmente en Guayaquil en octubre de 1820 para en su incógnita entrevista definir los pasos que se debían dar para liquidar la última resistencia española en el Virreinato del Perú y en la Sierra de la Audiencia de Quito. Con Guayaquil como punto de partida, las fuerzas libertarias llegarán a Quito y el 24 de mayo de 1822 derrotarán decisivamente al ejército español en las laderas del volcán Pichincha que flanquea la ciudad por el oeste. A 200 años de aquella victoria que marcaría el final del dominio español en la Audiencia de Quito, vale la pena hacer unas reflexiones sobre las consecuencias de la misma. Recordamos unas armas victoriosas, unos héroes agigantados por la necesidad de unos referentes épicos y muy poco más. La victoria de Pichincha no marcó el nacimiento de un país, no es una instancia fundacional de la República.
A lo mucho, sirvió para que Quito y Guayaquil se adhirieran a la Gran Colombia como departamento del sur de esta, que terminaría disolviéndose en medio de las ambiciones de los epígonos de Simón Bolívar 8 años más tarde. La fundación del Estado ecuatoriano no ha merecido siquiera unas líneas en los textos escolares, mucho menos una recordación institucional. Tengo la certeza que un muy pequeño porcentaje de los ciudadanos ecuatorianos recordará cuándo esta tierra se constituyó como país y arrancó su tránsito independiente por el mundo el 13 de mayo de 1830, cuando se funda la República del Ecuador tras el fin de la Gran Colombia. Esas desmemorias nos han acompañado a lo largo de 2 siglos y son síntoma de unas graves carencias identitarias. Guayaquil celebra su independencia en una fecha, Cuenca en otra, Quito lo hace por su lado. Nadie celebra el Ecuador, como que ya es hora de hacerlo. Muchas gracias. Editorial. El Pikachu de nuestros complejos, por Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Cuán frágil será la identidad de los ecuatorianos para que Pikachu la ponga a tambalear? Mientras más rabiamos y nos indignamos por la risueña informalidad del mural pintado en la avenida 24 de Mayo de Quito por el artista español Okuda San Miguel, mientras más nos retorcemos de las iras por la procedencia de la obra, donada por la Embajada de España y por la nacionalidad de su autor, que por motivos oscuros difíciles de admitir y directamente relacionados con traumas no resueltos, encontramos ofensiva. Mientras más nos escandalizamos por la blasfemia perpetrada contra los fastos sagrados de nuestra historia patria, pródiga en mártires y héroes que deberían construir por sí solos un programa iconográfico más que suficiente para representarnos de generación en generación por los siglos de los siglos. Amén. Mientras más saltamos en defensa de nuestras culturas originarias, a las que queremos mantener aisladas en su presunta pureza, como si el arte del bordado en llano grande no fuera, a primera vista, una manifestación del más rapante mestizaje. En fin, mientras más ofendidos nos sentimos, más nítidamente proyectamos la imagen que no queremos, la de un pueblo de identidad frágil y deslenable, un grupete de personas profundamente acomplejadas que darían media vida por una pizca de reconocimiento internacional, con el cual paliar en algo ese angustioso sentimiento de inferioridad que hace de nosotros unos resabiados de doble cara, de esos que esconden el puñal bajo el poncho. Para decirlo en términos quiteñísimos, unos resentidos de mierda. ¡Ay, cómo nos duele Pikachu! Durante 2 días ha sido tendencia principal en Twitter. Ojalá la discusión se hubiera centrado en la calidad estética del mural, que no es la gran cosa ni se diferencia en estilo y en propuesta de las anonidadas, aburridoras muestras de graffiti existentes, o en las políticas municipales sobre el arte público, que fluctúan entre el populismo y el compadreazgo. Pero no. Han sido 2 días discutiendo sobre lo mucho que nos ofende Pikachu, porque desmerece nuestra historia, porque atenta contra nuestros valores ancestrales, porque ha sido pintado por un extranjero que vino a quitar posibilidades a los artistas nacionales que lo hubieran hecho mejor. De eso no cabe duda, pues no hay artistas más talentosos, más preparados, más virtuosos y profundos que los ecuatorianos, como todo el mundo sabe. Este mural, escribió un grupo de izquierdosos, es el colonialismo escupiendo en la cara a los pueblos y nacionalidades indígenas. Toda su historia, conocimientos y lucha burlados con un ícono descontextualizado y anacrónico. Más claro, una revolución cultural como la china es lo que necesitamos. Expulsar a los artistas extranjeros, prohibir el pop y la música clásica, hacer una pira con los libros impresos en España. Quizás así el mundo empiece a valorarnos.
Somos una maldita aldea, tuiteó un correísta de pocas luces y no precisamente muy intensas. ¿Qué diablos hace Pikachu en un mural supuestamente relacionado con el Bicentenario? Ojalá las fiestas de nuestro Bicentenario pudieran dar cuenta de nuestra conexión con el mundo al cabo de 200 años. Pero no, somos una maldita aldea llena de pueblerinos tan ignorantes que se asustan por Pikachu. Roberto Aguilar, El Expreso. A Jorge Glass lo pescan delinquiendo. José Hernández, 4 pelagatos. Los correístas andan alborotados y si se mira bien aquello que Rafael Correa escribe en su cuenta de Twitter, es un ejemplo, es obvio que no saben qué decir para contener lo que no pueden negar. La causa de su desconcierto es un video que publicó Código Vidrio de una reunión entre Jorge Glass y José Luis Cortázar el 5 de febrero de 2014. Glass era vicepresidente de la República en ese entonces y Cortázar director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Sus reacciones oscilan entre el sarcasmo y la descalificación. Nada dicen sobre el contenido del video, en el cual lo que menos importa es el cumplimiento de la ley. Importa la astucia reivindicada de no dejar huellas. Glass parece el inspirador de la asambleísta Rosa Cerda, que acuñó su célebre máxima: si roban, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. Ningún comentario hacen los correístas sobre la existencia del vídeo que Cortázar avaló como real. Pescado Infraganti dijo que había sido manipulado, una confesión no solicitada que no deja dudar de que sabía de su existencia y de que posiblemente fue él quien lo grabó. Y como Cortázar era hombre de Correa, hay que suponer que él, un funcionario de menor cuantía, espiaba a conciencia a Glass, que era el vicepresidente de la República. Hecho curioso, Glass, si no lo sabía, lo intuía. De ahí su apunte, tan conveniente como oportuno, en el cual pide a Cortázar no dejar nada por escrito, porque después podrían ir en contra de Correa. Tampoco los correístas dicen nada sobre el intercambio entre esos dos exfuncionarios que pone de manifiesto conductas ilegales para solventar problemas políticos. Glass pide a Cortázar que suba los cupos de venta de combustibles en zonas de frontera donde se sabía que grupos irregulares de Colombia los usaban para la producción de cocaína. Le pide igualmente eliminar la restricción de la comercialización de explosivos, una señal inequívoca del apoyo y la protección que dieron a la minería ilegal. Se entiende que el vídeo perturbe hondamente al correísmo, muestra cómo ejerció el poder el personaje que ellos han santificado tras haber sido condenado por corrupción. Los jerarcas del correísmo lograron la proeza de que sus seguidores los desmaterialicen por completo, como si hicieran parte del santoral católico. Ellos no son los políticos rateros, mañosos y cínicos que fueron. Ellos son seres etéreos que viven en un discurso y se defienden de cualquier acusación con otro discurso. El lawfare. Ante sus seguidores, ellos no son sus actos ni los resultados de sus órdenes. Para eso precisamente se cuidaron de no dejar nada por escrito. Así Glass existe sin su tío y sin Odebrecht, y ningún correísta, ni siquiera el propio Correa, se toma la pena de explicar por qué la empresa brasileña entregó $14 millones a un ciudadano llamado Ricardo Rivera. Ellos dirán que los milagros no obedecen a una secuencia lógica. El correísmo creó un santoral y para lo demás, cuando las coartadas capitulan ante las evidencias, inventaron una fórmula mágica. Yo no lo conozco. Por eso la magia de este vídeo es conectar el santo Glass por supuesto, con la realidad política y mostrarlo en su oficina, espiado por uno de los suyos, promocionando desde las alturas de su poder violaciones flagrantes a la ley. Todo en nombre de ese proyecto político que él evoca ante Cortázar y en cuyo nombre se cometieron atracos, persecuciones y desafueros legales.
Glass dice en nombre del proyecto, como los camaradas decían antaño en nombre del partido. Y eso bastaba para tragar aldabas sin reparar en su porte. El vídeo prueba la desconfianza que reinaba entre los jerarcas del correísmo. Cortázar grabó al vicepresidente de uno de los gobiernos que más espió a sus adversarios y a los ciudadanos simples, y eso explica el volumen alto de la música que se oía en oficinas de algunos ministros y de funcionarios prácticamente desde su instalación en el poder. Sabían que los espiaban. Por esa razón, los constituyentes oficiales evitaron usar en Montecristi el celular que recibieron regalado apenas se instalaron. El vídeo materializa a Glass, lo vuelve a su estado de carne y hueso y lo muestra en un decorado teatral digno de la circunstancia. Glass habla bajo, a pesar del buen volumen de la música, que seguramente le aseguraba distorsionar cualquier grabación a la que se exponía en la propia oficina de la vicepresidencia. Nunca imaginó que la cámara y el micrófono que lo iban a inmortalizar delinquiendo estuvieran tan cerca. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Llegó el día al cual habíamos hecho contabilidad desde el comienzo del año. 24 de mayo del 2022. Siempre una fiesta histórica, siempre una fiesta patriótica, siempre una fiesta de reivindicación de nuestros próceres, de sus luchas, de sus epopeyas, de aquel orgullo que nos hacen sentir a los ecuatorianos por lo que ellos hicieron por nosotros aún sin conocernos. Pero ahora es particularmente más importante porque estamos cumpliendo 2 siglos, 200 años de la batalla del Pichincha. Quizás a esta hora, cuando usted está viendo la primera emisión del noticiero de Telesucesos, los próceres a esta hora, hace 200 años, iban caminando en silencio por las faldas del Pichincha para lograr el objetivo que tenían planificado. Más tarde, como a las 9:30, fue cuando se encontraron con el ejército realista. Y cuando usted vea este noticiero en su reprise en la tarde, hace 200 años, nuestros próceres en un 24 de mayo estaban ya celebrando la victoria del ejército patriota y la libertad definitiva para el pueblo de ese territorio, para el pueblo de Quito. Esta es una fiesta nacional, sí, pero quiteña también, y bastante quiteña. Así es que a nosotros, a los que vivimos en esta ciudad a la cual tanto queremos, en esta ciudad que nos ha dado tanto, llenémonos de orgullo por esta fiesta tan importante para todos nosotros. No volveremos a celebrar otro siglo de la batalla del Pichincha, ninguno de nosotros. Ya no estaremos en la tierra cuando eso suceda, pero preocupémonos por inculcar en nuestros hijos y que nuestros hijos inculquen a los suyos y los suyos a los siguientes estos valores de amor a la patria, de amor a esta tierra y sobre todo de profundo conocimiento de la historia y de nuestros líderes del ayer. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y el 24 de mayo de 1822, sin duda alguna, es la fiesta o la conmemoración o la celebración que más valores nos traen a todos como ciudadanos. Soy Andrés Castillo Maldonado. ¡Feliz 24 de mayo para todos ustedes! Hasta pronto. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices.
Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.